Muy buenas noches a todos. Hoy voy a exponer sobre Thomas Robert Malthus. Mi nombre es Edi Mauricio Rocabado Céspedes. Estoy en la materia de Economía Política y Derecho Económico, con el doctor Javier Rolando Tellería Arevalo. Bueno, comenzamos con mi biografía, que es que nací en Cochabamba el 14 de julio de 1997. Yo viví continuamente en Cochabamba, no migré a ninguna ciudad ni nada por el estilo. Terminé y culminé mis estudios de nivel primario y secundarios en la Corporación Educativa Canata. Esta unidad educativa queda en el kilómetro 4,5 hacia Sacaba. Mi deporte favorito es el frontón. Actualmente ya no lo practico con mucha frecuencia, pero en su tiempo llegué a representar en los plurinacionales a mi colegio. El motivo por el cual estudio la carrera de Derecho es por el gusto a las leyes y saber interpretarla, usar esos conocimientos para poder ayudar a la gente con problemas que estén relacionados en el ámbito jurídico. Bueno, comenzamos con la biografía de Thomas Robert Malthus. Bueno, Thomas Robert Malthus es considerado como uno de los principales autores en el seno de la Escuela de la Economía Clásica. Una muestra de la importancia de este autor es que fue distinguido como miembro de la Royal Society. Él nació en 1766 en Dorking, una ciudad ubicada en el condado de Surrey de Inglaterra. Su familia poseía una buena posición económica y de un alto nivel cultural. Su padre mantuvo una amistad personal con el escocés David Hume, que fue una de las principales figuras intelectuales en ese momento, ¿no? Para su educación, su padre intentó aplicar las ideas de del filósofo ginebro Jean-Jacques Rousseau. Nos vamos al contexto histórico en el cual él, con 18 años, en 1784, ingresó en el Jesus College de la Universidad de Cambridge, donde unos años después obtuvo el doctorado en artes, en el cual con el tiempo él pasa a ser un miembro del Jesus College y también fue ordenado sacerdote de la iglesia anglicana. Posterior a eso, en 1804, él renuncia tras contraer matrimonio con Harriet Hexel. En 1805, él consigue convertirse en profesor y ocupar la primera cátedra económica política del Reino Unido. Así se convirtió en profesor de Historia y de Economía Política en el Colegio de la Compañía de las Indias Orientales. Cabe resaltar que desde 1805 hasta el año de su muerte, que fue en 1834, él trabaja durante todo ese periodo en esa universidad. Él fallece a la edad de 60 años. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sus contribuciones al pensamiento económico y sobre el principal ensayo o trabajo que fue por el cual él resaltó o destacó, que es el ensayo sobre el principio de la población, creado en el siglo XVIII y que fue publicada originalmente en inglés, ¿no? Esta es una obra demográfica en la que desarrolla la influyente teoría que la población crece más rápidamente que los recursos, conduciendo a una progresiva pobreza de la población.
La predicción principal de dicha obra se conoce como la Ley de Malthus, que probablemente no se llegó a producir nunca debido a la atenuación del crecimiento poblacional, caracterizado por la disminución de la mortalidad y natalidad. Fenómeno recogido en primera instancia por la teoría de la transición demográfica y más reciente por la teoría de la revolución reproductiva. Bueno, en este ensayo cabe resaltar dos subtítulos o títulos significantes de gran importancia, que es la Ley de Malthus y el malthusianismo. Pero antes, primero, me gustaría explicar o definir a qué se da el nombre de malthusianismo. Bueno, se da el nombre de malthusianismo a la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por Malthus durante la Revolución Industrial, según la cual la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia solo lo puede hacer en progresiva aritmética. También aquí habla o se refiere si de no intervenir con obstáculos represivos, que se refiere a las guerras, pestes, etc., el nacimiento de nuevos seres mantiene la población en el límite permitido por los medios de subsistencia en el hambre y la pobreza. Una vez definido esto, voy a explicar sobre qué trata la Ley de Malthus. La Ley de Malthus es el trabajo que él hizo, pretendía interpretar la desigualdad económica, la miseria y la pobreza de las masas trabajadoras bajo el capitalismo, como una consecuencia práctica del crecimiento de la población y la escasez de los recursos. Aquí Malthus afirmaba que la población se duplicaba cada 25 años y se refiere a que crecía en progresión geométrica, presentando un crecimiento exponencial. Por ello se basó en los datos de crecimiento de población de Estados Unidos durante el siglo XVIII. Malthus supuso que los medios de subsistencia aumentan en progresión aritmética, es decir, que presentan un crecimiento lineal. Su método positivo habla de buscar, o quiere decir que el camino del equilibrio es mediante la muerte, con sus diferentes formas de alcanzarlos, que pueden ser como las epidemias, el hambre, el aborto y las guerras. Malthus cree que la miseria es una ley natural inconmovible, contra la cual él considera que es inútil actuar. Por el contrario, que si no bastan los cataclismos de la naturaleza, el Estado debería contribuir, poniendo su ingrediente de guerras y desentendiéndose con la sanidad pública y de cualquier norma de protección humana. La catástrofe malthusiana se refiere a las consecuencias previstas por la teoría demográfica. En esta teoría se preveía un aumento en progresión geométrica o exponencial en la población, junto con un aumento en progresión aritmética. Quiere decir que mientras más aumente la cantidad de gente, la producción de alimentos resulta ser muy baja y que no lograría abastecer la producción agrícola de alimentos. Que esto causaría una situación de pauperización y economía de subsistencia. Pauperización nosotros podemos definirla, que es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas. Y esto podría desembocar en una extinción de la especie humana
y que el Malthus pronosticó aproximadamente para el año 1880. Aunque obviamente la previsión evidentemente falló, porque no se tuvieron en cuenta las guerras, las hambrunas, el desarrollo tecnológico, ni otras actividades o hechos imponderables como las epidemias. Podemos decir que el malthusianismo sigue vigente y que el término catástrofe malthusiana se sigue utilizando para descubrir situaciones críticas que pueden hacer inviable o muy difícil la supervivencia de la población humana, si es que persiste su crecimiento de una manera descontrolada. Bueno, aquí tengo otras obras de Robert Malthus, que son La naturaleza y progreso de las rentas, Las leyes de los pobres, que en su momento se aprobó una ley a favor o a la sugerencia de él, que fue promovida cuando él falleció, la cual fue muy criticada porque fomentaba mucho la separación de clases, racismo, la humillación y demás. También tiene como los principios de economía política y definiciones de economía política. Aquí mis fuentes bibliográficas, por si alguien quisiera verificar o informarse más o ver sobre todo referente a este autor. Como saben, estoy abierto a preguntas, a críticas constructivas y bueno, agradecer por la atención que tiene. Muchas gracias. Espero tengan muy buena